Hey, para esta nueva entrega de álgebra, trigonometría y geometría analítica manejaremos 5 temas. El primero, ecuación de la recta lineal. El segundo, ecuación de la circunferencia. El tercero será ecuación de la elipse. El cuarto y quinto serán ecuación de la hipérbola y de la parábola. Y le vamos a sumar a eso pues, las aplicaciones de las ecuaciones de esos 5 temas. Te quiero comentar que para esta oportunidad vamos a desarrollar la tarea 3 de álgebra, trigonometría y geometría analítica o geometría analítica en otras universidades para el caso de la UNAT. Si usted quiere que desarrollemos la tarea de su universidad, nos la coloca en este correo electrónico y nosotros evaluaremos qué ejercicio resolver y subir en este canal, donde usted encontrará un paso a paso, como siempre, de los ejercicios. Así que escríbanos, adjúntenos todo lo que necesitamos para resolver estos ejercicios, si hay anexos, si existe algún software en especial en el que quieran que lo hagamos. En este caso para la UNAT es GeoGebra. Quédese con nosotros, recuerde suscribirse y algo muy especial es que nos puede seguir en nuestras redes sociales donde le damos tips de matemáticas para terminar su carrera universitaria. Una empresa de suministros de productos de aseo del departamento de Cundinamarca ha identificado que, por compras superiores a cierta cantidad de sus productos, la empresa distribuidora le obsequia cierta cantidad según sea la compra. Por lo tanto, se decide estudiar la relación de producto, ganancia por cantidad de producto. Para el caso de los galones de límpido, se tiene que los obsequios se realizan por la compra de 100 galones o más. Cuando se compran 250 galones de límpido, la distribuidora obsequia 22 galones sin ningún costo adicional. Por otro lado, si se realiza una compra de 500 galones de límpido, se obsequian 32 galones. Comprendiendo que la situación anterior es un modelo de estudio lineal, determina a. ¿Cuál es la ecuación que relaciona la cantidad de galones de ganancia Y que se obtienen en función de los galones que se compran X? B. Si la empresa decide realizar una compra de 650 galones de límpido, ¿cuál es la cantidad de galones que la distribuidora le obsequia a la empresa de suministro de aseo? C. Representar mediante GeoGebra la situación descrita en el problema. Para esto es necesario hallar la expresión que modele la información dada en el enunciado. En ese caso se trata de un modelo lineal, por lo que la expresión a hallar es de la forma y igual a mx más b, donde m representa la pendiente y b el intercepto con el eje y. Para hallar la expresión es necesario encontrar los valores para m y b. Para hallar el valor de la pendiente m, se utiliza la expresión y sub 2 menos y sub 1 sobre x 2 menos x1 y utilizamos los valores para x y y dados en el enunciado, los reemplazamos en la expresión y realizamos los cálculos, llegando a que la pendiente de la recta es igual a 0.04. Para esto utilizamos la expresión de una recta y igual a mx más b. Utilizamos uno de los puntos dados en el enunciado para x y y, el valor de m hallado en el paso anterior, y despejamos y calculamos el valor de b para llegar a que este es igual a 12. Y con esto ya podemos construir la expresión que relaciona la cantidad de galones de ganancia y que se obtienen en función de los galones que se compran x. Esta queda y igual a 0.04x más 12. Para esto utilizamos la expresión hallada en el paso anterior y reemplazamos el valor de x por 650 y realizamos las operaciones para llegar al valor de y correspondiente, que en este caso es 38, por lo que es posible decir que la cantidad de galones que la distribuidora le obsequia a la empresa de suministro de aseo por la compra de 650 galones de límpido es de 38 galones de obsequio. Por último, resolvemos el literal C. Para esto escribimos en GeoGebra los puntos dados en el enunciado y construimos la recta que pasa por ellos para luego verificar que esta recta coincide con la que calculamos de manera analítica. Hallamos los valores para la pendiente y el intercepto con el eje y para la expresión que relaciona la cantidad de galones de ganancia y que se obtienen en función de los galones que se compran x. Construimos la expresión que relaciona la cantidad de galones de ganancia y que se obtienen en función de los galones que se compran x utilizando los valores de pendiente e intercepto hallados en el paso anterior. Utilizamos la expresión definida en el paso anterior para hallar la cantidad de galones de ganancia
asociado a un valor específico de galones comprados. Graficamos la situación en GeoGebra y verificamos la veracidad de los cálculos realizados de manera analítica. Hey, muy bacano este ejercicio, pero me quedó como un análisis que quería compartir con ustedes. Si compro 250 galones, me llevo como obsequio hasta 25 galones. Pero si compro 500 galones, me llevo hasta 35 galones. Entonces mejor pido 2 veces 250 galones, ¿no? Y ese es el sentido que tiene pues, las aplicaciones de este tipo de ejercicios. Que usted haga un análisis de qué es lo que le conviene más. Cuando usted ve la gráfica de GeoGebra, eso tiene una pendiente, en este caso, de esta manera. Lo que indicaría es que mejor haga pedidos puntuales de 250 galones, ¿no? También hay que hacer el análisis de, ¿y si pido 650 galones? Que era parte del enunciado que nos pedían. Quédese en este video y recuerde que si nos escribe a este correo electrónico, podemos terminar solucionando su tarea de manera rápida y eficiente. El Sistema Nacional Sismológico de Colombia reporta un movimiento telúrico con epicentro en una región cercana a la capital del departamento del Cauca. Dicho epicentro fue a 12 kilómetros hacia el sur y 22 kilómetros hacia el este del centro de la ciudad. Tener presente que el centro de la ciudad se considera el origen del plano cartesiano, con un radio de afectación de 22 kilómetros a la redonda. Determinar la ecuación canónica y general de la circunferencia que representa el área afectada por el movimiento telúrico. El centro de la capital del Cauca se vería afectada. Justifique su respuesta. Representar mediante el GeoGebra la situación descrita en el problema. Para esto utilizamos la expresión que nos indica la forma de la expresión canónica de una circunferencia, la cual es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, donde h, k corresponde a las coordenadas del centro de la circunferencia y r al radio de esta. Para definir la ecuación canónica de la circunferencia que representa el área afectada por el movimiento telúrico, es necesario reemplazar los valores para h, k y r en la expresión antes mencionada, utilizando la información dada en el enunciado. Con esto llegamos a que la ecuación canónica corresponde a x menos 22 al cuadrado más y más 12 al cuadrado igual a 484. Hallamos la expresión general de la circunferencia. Para esto es necesario expandir los cuadrados que se encuentran en la expresión canónica hallada en el paso anterior y realizar las operaciones que sean posibles hasta simplificar la expresión y que nos quede de la forma x al cuadrado más y al cuadrado más de x más y más f igual a 0. Con esto llegamos a que la ecuación general corresponde a x al cuadrado más y al cuadrado menos 44, x más 24, y más 144 igual a 0. Hallamos la expresión general de la circunferencia. Para esto es necesario expandir los cuadrados que se encuentran en la expresión canónica hallada en el paso anterior y realizar las operaciones que sean posibles hasta simplificar la expresión y que nos quede de la forma x al cuadrado más y al cuadrado más de x más y más f igual a 0. Para esto es necesario validar a qué distancia se encuentra el centro de la capital de Cauca del epicentro del evento telúrico y si esta distancia es o no mayor al radio de afectación del evento. Para esto podemos utilizar la expresión que nos indica la distancia entre dos puntos, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resta entre cada una de las componentes de los puntos correspondientes al centro de la capital y el epicentro, los cuales en este caso corresponden a los puntos 0,0 y menos 22, menos 12. Al realizar estas operaciones llegamos a que la distancia entre los puntos es de aproximadamente 25 kilómetros, distancia que es mayor al radio de afectación del movimiento, por lo que el centro de la capital del Cauca no se verá afectado por el movimiento telúrico. Desarrollamos el ejercicio en GeoGebra. Para esto escribimos las expresiones de la circunferencia en GeoGebra, verificamos que su centro sea el indicado y que la distancia calculada analíticamente corresponda. Podemos observar que nuestros cálculos analíticos son correctos. En este ejercicio hallamos la ecuación canónica de la circunferencia utilizando la información dada en el enunciado. Hallamos la ecuación general de la circunferencia utilizando la información dada en el enunciado. Calculamos la distancia entre el epicentro y el centro de la ciudad para definir si ésta es afectada o no
por el movimiento telúrico. Graficamos la situación en GeoGebra y verificamos la veracidad de los cálculos realizados de manera analítica. Los ejercicios que nos enviaron de la UNAT están bien entretenidos. Este ejercicio, en otras palabras, nos está dando el radio de alcance del epicentro de un temblor. Yo estudié ingeniería de minas y cuando lo leí me pareció como un ejercicio que no era solo como el radio o el área o el perímetro de una circunferencia. Síganos compartiendo ejercicios de ese tipo porque son bien llamativos. Vamos a abordar a continuación el tema de elipse. Una elipse es algo que muchas veces se confunde con un óvalo o con una circunferencia. En este caso, el ejercicio también está bien llamativo porque les voy a mostrar en una imagencita detrás de cámaras. Usted necesita ubicar un camarógrafo para mover ese trípode y poder alcanzar la visual de dos atletas. Y nos piden ubicar los camarógrafos. Así que quédense en este video y recuerden que tenemos tipsitos en nuestras redes sociales. La pista de atletismo de la ciudad de Tunja tiene 122 metros de largo por 72 metros de ancho y una forma elíptica, como se muestra en la figura. En una competición que será transmitida por televisión, se sabe que 2 de los camarógrafos se deben ubicar en los focos de la elipse formada por la pista. Con la información anterior, responda. 1. ¿Cuál es la ecuación canónica que genera la elipse que forma la pista? Nota. Asuma que el centro de la elipse es el origen del plano cartesiano. 2. ¿Cuáles son las coordenadas de los focos de la elipse y a qué distancia del centro de la pista se deben ubicar los camarógrafos? 3. Representar mediante el GeoGebra la situación descrita en el problema. Para esto utilizamos la expresión que nos indica la forma de la expresión canónica de una elipse, la cual es x menos h al cuadrado sobre a elevado al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b elevado al cuadrado es igual 1, donde h, k corresponde a las coordenadas del centro de la elipse y a y b corresponden a las medidas máximas de la elipse en los ejes x y y respectivamente. Para definir la ecuación canónica de la elipse que representa la pista, es necesario reemplazar los valores para h, k, a y b en la expresión antes mencionada, utilizando la información dada en el enunciado. Con esto llegamos a que la ecuación canónica corresponde a x elevado al cuadrado sobre 3721 más y elevado al cuadrado sobre 36 igual a 1. Hallamos las coordenadas de los focos de la elipse y su distancia al origen. Para esto utilizamos la expresión que nos indica la posición de los focos de una elipse, la cual es que los focos se encuentran en las coordenadas h más o menos c, k. Pero para usar esta expresión es necesario hallar el valor de c, el cual se halla utilizando la expresión que nos dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. De esta expresión despejamos el valor de c, llegando a que es aproximadamente igual a 60.7. Y con él hallamos los puntos correspondientes a los focos y su distancia al centro de la pista, la cual es de 60.7 metros. Por último, escribimos las expresiones de la elipse en GeoGebra, verificamos que su centro sea el indicado y que los focos y la distancia calculada analíticamente correspondan. Podemos observar que nuestros cálculos analíticos son correctos. En este ejercicio 3, hallamos la ecuación canónica de la elipse que modela la forma de la pista utilizando la información dada en el enunciado. Hallamos la posición de los focos de la elipse donde deben ubicarse los camarógrafos. Calculamos la distancia de los puntos donde deben ubicarse los camarógrafos al origen. Graficamos la situación en GeoGebra y verificamos la veracidad de los cálculos realizados de manera analítica. Bueno, te voy a hacer una explicación muy sencilla de secciones cónicas y una representación gráfica de lo que quiere decir. Cuando tú haces, imagínate que este conito tiene un corte. Cuando ese corte no tiene ninguna inclinación y lo hago acá, ¿qué me quedaría viendo desde la parte superior? Una circunferencia. Cuando este plano, imagínate que es un sable, corta este cono con una inclinación, va a quedar una elipse si lo miramos desde la parte superior. Si yo hago, por el contrario, un corte con esta inclinación, me va a quedar, viéndose de este lado, una parábola. Ahora imagínese que tenemos no uno, sino dos conos,
como el que está apareciendo aquí en pantalla, y le hago un corte así. Entonces me quedan como dos parábolas. Eso es una hipérbola. Espero que te haya servido y que lo aproveches para finalizar tu carrera universitaria. Dada la siguiente ecuación de la hipérbola, x más 12 menos 2 al cuadrado sobre 36 menos y más 2 al cuadrado sobre 64 igual a 1. Hallar a. El centro. B. Focos. C. Vértices y asíntotas. D. Verificar en GeoGebra. Hallamos el centro de la hipérbola. Para esto utilizamos la expresión que nos indica la forma de la expresión de una hipérbola, la cual es x menos h al cuadrado sobre a elevado al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b elevado al cuadrado es igual a 1, donde h, k corresponde a las coordenadas del centro de la hipérbola. Utilizando la información del enunciado y realizando las operaciones necesarias a la expresión de la hipérbola dada, llegamos a que su centro se encuentra en el punto menos 10, menos 2. Hallamos las coordenadas de los focos de la elipse y su distancia al origen. Para esto utilizamos la expresión que nos indica la posición de los focos de una hipérbola, la cual es que los focos se encuentran en las coordenadas h más o menos c, k. Pero para usar esta expresión es necesario hallar el valor de c, el cual se halla utilizando la expresión que nos dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. De esta expresión despejamos el valor de c, llegando a que es igual a 10, y con él hallamos los puntos correspondientes a los focos de la hipérbola. Hallamos los vértices y asíntotas de la hipérbola. Para hallar los puntos de los vértices, aplicamos la expresión que nos dice que los vértices se encuentran ubicados en los puntos h más o menos a, k. Y para las asíntotas, aplicamos la expresión que nos dice que estas corresponden a y igual a más o menos b sobre a por x menos h más k. Y así obtenemos los puntos de los dos vértices y las expresiones para las dos asíntotas de la hipérbola. Por último, escribimos las expresiones de la elipse en GeoGebra, verificamos que su centro, los focos, los vértices y las asíntotas calculados analíticamente correspondan. Podemos observar que nuestros cálculos analíticos son correctos. En este ejercicio, hallamos la ubicación del centro y los focos de la hipérbola, hallamos la ubicación de los vértices y las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola, graficamos la situación en GeoGebra y verificamos la veracidad de los cálculos realizados de manera analítica. Hey, una pausita antes de finalizar este contenido. Vamos a continuar con el ejercicio de parábola, pero antes te agradecería que nos siguieras en redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube, pero también en esas redes sociales te subimos contenido para que aprendas algo, tipsitos en matemáticas, cómo relajarse y especialmente cómo graduarse. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final de este video y no olviden que nos pueden escribir nuevamente a este correo electrónico y podemos solucionar su tarea de manera rápida y la subimos a este canal. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Se solicita a un estudiante que determine la ecuación general y la ecuación canónica de una parábola que tiene las siguientes características. 1. Centrada en el origen del plano cartesiano 0,0. 2. Eje de simetría horizontal. 3. El punto menos 7,0 pertenece a la parábola. 4. Vértice en el punto menos 2,5. Hallamos la ecuación canónica de la parábola. Para esto utilizamos la expresión que nos indica la forma de la expresión de una parábola con eje de simetría horizontal, la cual es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, donde h, k corresponde a las coordenadas del vértice de la parábola. Utilizando la información del enunciado y realizando las operaciones necesarias a la expresión de la parábola, podemos hallar el valor de p y a partir de este, hallar la expresión canónica de la parábola, la cual es x más 2 al cuadrado igual a menos 5 por y menos 5. Hallamos la ecuación general de la parábola. Para esto es necesario expandir los cuadrados que se encuentran en la expresión canónica hallada en el paso anterior y realizar las operaciones que sean posibles hasta simplificar la expresión. Con esto llegamos a que la ecuación general corresponde a x al cuadrado más 4x más 5, y menos 21 igual a 0. Por último, escribimos las expresiones de la parábola en GeoGebra. Verificamos que el punto y el vértice dados correspondan. De esta manera podemos observar que nuestros cálculos analíticos son correctos.
En este último ejercicio, hallamos la ecuación canónica de la parábola utilizando la información dada en el enunciado. Hallamos la ecuación general de la parábola utilizando la información dada en el enunciado. Graficamos la situación en GeoGebra y verificamos la veracidad de los cálculos realizados de manera analítica. Gracias por ver este video. Hasta pronto.